Y tal como habíamos anunciado, pues está con nosotros la portavoz de la Asociación Dominicana de Productores de Ron, Adopron, Cice Almanzar. Gracias por estar con nosotros en el día para conversar sobre este tema del cual ya ustedes han reaccionado. Cuéntenos un poco. Cice, gracias bienvenida. A ustedes por la invitación. Sí, básicamente nosotros... alguna gente dirán, bueno, pero ellos salieron adelante, sí, como los primeros que patalearon. y que patalearon, y que defendiendo su sector, nadie quiere pagar. Realmente el tema no es que nuestra reacción, nuestra posición ha sido una posición definida claramente a lo interno de la asociación por diferentes razones. Uno, y yo creo que es el más importante, porque nosotros hemos atravesado una crisis grave en los últimos tiempos, específicamente en el 2020, 2021, 2020, de 400 muertes por alcohol adulterado. Y esa es una experiencia que nosotros no quisiéramos repetir, que nadie se merece repetir. Y precisamente ante una reforma tributaria que todo el mundo entiende que tiene que darse, porque no solamente lo establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, sino porque nosotros tenemos que hacer reformas estructurales, nosotros nos fuimos adelante, porque queríamos llamar la atención y queremos llamar la atención de del gobierno, de las autoridades y también de los hacedores de políticas públicas y de opinión, de lo que pudiera provocar un incremento de las tasas impositivas a las bebidas alcohólicas y específicamente al ron. Un incremento que ya de por sí en el 2012 fue excesivo. ¿De cuánto fue? 55% al impuesto específico y al ad valor en un 37%. ¿Y esto en cuánto representa, para que el público sepa, en una botella de ron, cuánto representa? Nosotros estamos hablando, si hacemos, tú sabes que el impuesto específico es un impuesto al alcohol, al volumen de alcohol, al grado alcohólico, ¿verdad? Y las bebidas alcohólicas tienen un impuesto específico y un impuesto ad valorem, que depende del precio, ¿verdad? En el caso del impuesto específico, que varía de acuerdo a la proporción de grado alcohólico, el ron dominicano, bajo su norma, y el ron, tiene un grado alcohólico superior a quizá una botella ligera. Por lo tanto, el que consume la mayoría de la población, que es el ron nuestro, tiene un nivel de grado alcohólico mayor. Entonces, si nos vamos a una bebida ron normal, estaremos hablando de que el ron tiene un 50% de impuestos, pero mientras 50. Más bajo el precio del producto, por cada 100 pesos que tú gastas, tú tienes que pagar 60 pesos de impuestos. Entonces estamos hablando de que a quien más afecta ese impuesto es a la clase más desposeída, a la clase con menos ingresos. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de gente? Ese tipo de gente, la gente dirá, bueno, vamos a ponerle impuesto al alcohol porque es un producto que se sigue consumiendo, que es inelástico su consumo, o que puede provocar que la gente no cambie su cultura de consumo. Ah, tú dirás, sí, es verdad. ¿Qué pasa con eso? Lo que pasa es que en vez de consumir al producto formal, migra hacia productos informales o que no pagan impuestos. Una fabricación a veces casera. O que son adulterados o por fabricaciones caseras. Y eso es un peligro. No solamente porque puede provocar daños a la salud, que es lo más grave, ¿verdad? Como sucedió en el 2020, sino también porque ha disminuido las recaudaciones del gobierno. Entonces estamos hablando que desde la reforma del 2012, que entró en vigencia en el 2013, que tanto lo dijimos, pero que en ese momento la gente decía, ah, no, ellos lo que están es pataleando. Y dijimos, esto puede provocar una reducción de las recaudaciones, pero decían, como no había evidencia clara, que eso no iba a suceder. Pero ahora sí la tenemos, la evidencia. Desde el 2013 a la fecha, el ron no ha podido, o la bebida alcohólica, no ha podido superar los ingresos tributarios por el selectivo al consumo que tenían antes de esa reforma.
O sea que no con salió más relación cara la sal al que el incremento de la economía, con relación al PIB. O sea, estamos hablando de que no produjo los ingresos esperados. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Miren, cuando usted está cuadrando una reforma tributaria, como decía el profesor Siriaco ahora, bueno, la gente piensa, hay que aumentar las tasas impositivas, hay que aumentarlas, pero no. No necesariamente, Porque, dice él. y él lo decía. Se puede mejorar en la cobranza, Pero que las además cuando recaudaciones. tú tienes una tasa impositiva demasiado elevada, tú puedes provocar lo contrario, como ha pasado en este caso. Sí, dice, ¿cuántas personas, para que tengamos una idea del impacto que esto puede tener o no tener en la economía nacional, cuántas personas emplea la industria licorera en la República Dominicana? Bueno, lo que pasa es que si nosotros nos vamos a solamente las industrias licoreras, que son pocas, o sea, no son muchas porque son empresas de alta calidad y para poderse mantener en el mercado tienen que ser empresas de clase mundial para poder exportar a los 70 países que exportamos. Si lo vemos solamente para esas industrias son 3,000 y pico de empleos. Ahora, si lo vemos con valor agregado nacional, la cadena productiva, que es la caña de azúcar también, nos iríamos por la destilería, las comercializaciones, estaríamos hablando de que podríamos estar alcanzando algunos 40 y pico de mil empleos. ¿Y cuánto aporta, cuánto es lo que aporta esto a nivel de impuestos? A nivel de impuestos. ¿Y cuánto es la masa de dinero que mueve eso? Nosotros estamos hablando de que somos el quinto sector que más paga impuestos en nuestro país. Alrededor de 15,000 millones de pesos solamente en ingresos en impuestos a los ingresos. Y nosotros estamos hablando que somos casi 3 veces más de lo que pagan en otros países. O sea, cuando se habla de la curva del Laffer, que es cuando tú llegas a un nivel donde tú tienes demasiada tasa impositiva y lo que provocas es una menor recaudación, es lo correcto. ¿Por qué? Porque cuando miras todos los países de la región, República Dominicana no solamente representa casi el doble o más del doble del ingreso tributario promedio por selectivo al consumo, sino que estamos hablando de que podría ser 3 veces más que el más bajo. Entonces, esto tiene que llamar la atención. ¿Por qué se nos fue la mano? Nosotros a veces, cuando vamos a hacer una reforma, ponemos en un cuadro, mira, vamos a recaudar tanto por esto, vamos a recaudar tanto por esto, vamos a recaudar tanto por esto. Y cuadramos. Y decimos, bueno, como el alcohol, las bebidas alcohólicas no es de primera necesidad. No son de primera necesidad, o sea, es una externalidad, porque si tú abusas del consumo, entonces puede provocar un daño a la salud. Es una industria de la alegría, como decía el profesor. Bueno, vamos a subirle a esto, pero tú estás logrando algún resultado con eso. Todo lo contrario, lo que estás logrando es un peligro a la salud pública, que es lo que nosotros... Pero ustedes están contestes, están de acuerdo en que el país necesita una reforma, de que esa reforma debería ser progresiva, no regresiva como está ahora, como dicen los economistas. Bueno, es que... ¿Cómo ustedes lo perciben? ¿Cómo creen que debe ser? Cuando nosotros vemos, precisamente por eso es que estamos llamando la atención, porque sabemos que en algún momento habrá una reforma, que ojalá sea una reforma verdaderamente estructural, integral, pero lo sabemos, como sector estamos inclusive llamando la atención porque sabemos que tiene que darse una reforma. Ahora bien, ¿qué tipo de reforma es lo que tenemos que hablar? ¿Qué tipo de discusión debemos tener? Que eso es lo que nosotros también llamamos la atención. Hay que abrir el diálogo para que todo el mundo pueda expresar sus opiniones. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nosotros, el temor nuestro es que las autoridades vayan a pensar que es conveniente aplicar lo que se presentó en el 2021 de manera informal. ¿Qué se presentó? Porque ese proyecto se ventiló en algún momento, se filtró, y en específico, sí, pero dicen que de ese proyecto vienen muchas cosas en este nuevo proyecto de reforma. ¿Qué te decía en ese proyecto? La verdad es que son las mismas autoridades que estaban en ese momento, y la gente puede pensar, bueno, quedará la misma intención
de reforma de ese momento. Bueno, no hay un cambio en el escenario que te pueda decir, bueno, voy a cambiarlo todo, porque no es, es el mismo gobierno, las mismas autoridades, los mismos funcionarios. Y en ese momento se planteó, es algo que es verdad que no fue formalmente presentado, pero sí circuló un incremento adicional de un 50% a las bebidas alcohólicas para el impuesto específico. Wow. Y por eso nosotros llamamos la atención, si eso pasa, si eso sucede, es que no tendría lógica de ningún tipo. Es que ningún incremento tendría lógica de ningún tipo cuando tú tienes los ingresos tributarios más bajos de los últimos 20 años fueron en el 2023 por selectivo al consumo de las bebidas alcohólicas. O sea, hay que ver que tú cuando ves algo, y eso es normal, cuando nosotros estamos evaluando el resultado de una medida, cualquier persona dice, bueno, dio resultado, tengo que hacer una corrección. Quizás nosotros no somos tan atrevidos a decirle, mira, redúcelo. Alguna gente dirá, pero ¿por qué no lo piden? Le dice, porque de hecho hay que recordar que el impuesto se indexa cada 3 meses. O sea, por eso es que va elevándose cada 3 meses. Pero ¿hasta qué punto ustedes lograrían llegar a un equilibrio? Porque así como Siriaco tiene su posición, hay otros economistas que tienen otra posición, que todo el mundo debe de sacrificarse, que nadie puede gritar, que todo el mundo debe de pagar una cuota en este proceso de reforma fiscal. ¿Hasta qué punto ustedes flexibilizarían el tema de algún tipo de gravamen? Lo que pasa es que nosotros no estamos llamando la atención por un tema de la empresa, de las empresas. Tú dirás, bueno, la posición de las empresas, como personas jurídicas, es una posición. Porque ya de por sí esas empresas tributan, porque son empresas. Nosotros estamos llamando la atención sobre una posición con respecto a las bebidas alcohólicas, y al selectivo específicamente de las bebidas alcohólicas. Todo lo que tenga que ver con la reforma en sentido general es una posición diferente. O sea, mi papel aquí es llamar la atención de que no tiene ningún tipo de sentido un incremento a las bebidas alcohólicas en estos momentos, yo creo que sobre todo al ron, al específico, porque lo que estarías produciendo es unos niveles de o una vulnerabilidad mayor al sector que podría traducirse en el ilícito y en la vulneración de los productos. Mira qué es lo que pasa. Nosotros estamos en una denominación de origen, nosotros estamos haciendo todo un trabajo bellísimo para exportar el ron dominicano, para hacer que el ron dominicano se convierta en una marca país en todas partes del mundo. Si nosotros tenemos una industria vulnerable, con ilícitos, que no se cumplan las reglas, que evadan algunas industrias, nosotros no vamos a poder fortalecer. ¿A dónde llega el ron dominicano? ¿A cuáles países? A 70 países. Estamos hablando de que toda Europa, parte de Estados Unidos, ahora deberíamos ir a Asia. Imagínense, si llegamos a Asia, con todos esos consumidores, yo creo que ya tenemos. Sí, lo que sí es una realidad, y lo decía el doctor Antonio Siriaco Cruz, qué bueno que lo hemos tenido aquí, a él y también a ti, es que hay que recaudar más, mayor recaudación, con menos evasión. No puede haber un corrupto sin un corruptor. Es así la vida. Es así. Y entonces el sector privado, el sector empresarial dominicano, es en gran medida responsable de esa alta evasión que hay. ¿Cuál es el planteamiento formal de ustedes respecto a ese punto de la evasión? De hecho, se ha trabajado bastante bien el sector de bebidas alcohólicas a raíz de lo sucedido con las... inclusive antes de las muertes, de las 400 muertes que lamentablemente sucedieron en el 2020, nosotros tuvimos, las autoridades fiscales, tributarias hicieron un buen trabajo para limpiar la industria de ron. Recuérdense que se judicializaron varios casos de industrias que estaban clandestinas o que no pagaban impuestos, porque imagínense, nosotros tenemos claro cuando tú te ves claramente cuando tú no pagas impuestos, porque la botella del ron no aguanta ese precio. Exacto. O sea, tú lo ves, la sociedad no lo sabe, pero nosotros lo vemos. Y entonces luego se hizo la mesa contra el ilícito, contra el contrabando, contra las falsificaciones, y se ha hecho un buen trabajo. Pero nosotros podemos estimar
que con un sistema bueno de control fiscal como el que se estableció, que es donde tú puedes tener una trazabilidad, tú puedes recaudar mucho más que con un aumento tributario. Sin aumentar, muy y bien. esa es nuestra posición. Bueno, pues agradecemos. Control de la evasión. Agradecemos sobremanera a Circe Almanzar, ella es la portavoz de la Asociación de Productores de Ron de la República Dominicana. Y a ustedes, amigos, las gracias también por habernos acompañado en esta jornada de hoy. Hasta mañana. Chao.